Paso por aquí para explicarles esta vez con un poco más de tiempo y en un contenido un poco más largo el proceso en el que estamos inmersos, que comenzó el año pasado y que va a ser que tengamos que cambiar la estructura de las carteras patrimonialistas pensando en los próximos 10, 15 o más años. El año pasado se produjo por primera vez en los últimos años el inicio de un proceso de rotación de capital. No es que el capital haya salido de los mercados, de las bolsas, de la renta fija, etcétera, no es esto, sino que está rotando desde ciertos activos hasta ciertos otros que son más apetecibles por el inversor de riesgo, ¿no? Esto, o sea, hay varios indicadores técnicos que nos hacen ver esto, ¿no? Muchos, por ejemplo, la propia valoración de ciertos activos duros como el oro, la plata, el níquel, el petróleo, etcétera, etcétera, que el año pasado subieron una barbaridad, igual que este año, que están subiendo este año. La propia valoración de las bolsas en términos de estos activos, el Dow Jones en términos del oro, la propia rotación intersectorial que está habiendo en las bolsas hasta hace no demasiado tiempo. Prácticamente el 40% de la bolsa americana, del S&P 500, lo generaban siete compañías. Ahora esto ha cambiado completamente, ya no hay una apetencia por las compañías de inteligencia artificial, las compañías de crecimiento, hay apetencia por otras compañías, y digo que hay apetencia porque muchos índices siguen muy muy arriba. Es incluso con este episodio de la triste guerra que estamos sufriendo, hay incluso bolsas que todavía siguen en verde en el año, como Japón, Inglaterra, etcétera. Y aún así el resto pues están a 5 o 6% de sus máximos históricos, lo cual no ata demasiado bien con la situación geopolítica, macroeconómica y social que estamos viviendo desde hace un montón de años y que no voy a entrar en detallar porque ya todos la conocemos, ¿no? Con deudas desorbitadas, gente que no puede pagarse la gasolina, las casas, la comida, la crispación continua y la generación otra vez de dos bandos en el mundo, etcétera, etcétera. No voy a entrar en demasiado detalle sobre eso porque no es mi tópico, no soy un experto en esto, pero ya más es sobradamente conocido, ¿no? La cuestión es que si juntamos los indicadores técnicos que el mercado nos está dando y que nos están enseñando cómo se está moviendo capital por debajo de lo que vemos en las pantallas, lo que vemos en las pantallas es, no diría que bonito, porque no es bonito, pero está bien, o sea, como digo, seguimos teniendo, a pesar de la que está cayendo, ¿no? Mercados ganando dinero en el año, pero por debajo de esto está ocurriendo esta rotación que indico, ¿no? ¿Qué consiste fundamentalmente en esto? En pasar la apetencia al riesgo, que antes era de tecnología, inteligencia artificial, incluso mundo financiero, etcétera, etcétera, a otras cosas, ¿no? Que ahora vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Entonces, esto ha ocurrido en el pasado varias veces, ha ocurrido 3 veces en el pasado en concreto. Ocurrió en los años 30 en Estados Unidos, bueno, ocurrió en todos lados, en los años 30, con la Gran Depresión en Estados Unidos y lo que vino después. Ocurrió en los años 70 y ocurrió en los años 2000, ¿no? Esta fue la más reciente, ¿no? Las características que tienen estos periodos en los que el capital rota de bolsas a otros activos o sea, son bastante obvias y evidentes, ¿no? Una de ellas es que pasa un largo periodo de tiempo, dependiendo de cuál sea el evento en el que nos estemos fijando, entre 11 12 años y 25 años, en el que las bolsas no dan dinero. Básicamente, si los tuviéramos que traducir a términos de hoy, imaginémonos que, bueno, supongamos que el S&P está en 7000, el S&P 500 está en 7000 puntos, estamos un poquitín por debajo, pero grosso modo en 7000 puntos, nos encontraríamos dentro de X años, 10 12 o lo que sea, en los mismos 7000 puntos. Con lo cual, en la práctica, las bolsas no nos están dando dinero, ¿no? Esto para la gente que tenemos cierta edad, pues no es una buena noticia, evidentemente, ¿no? Eh, Además de esto, en estos periodos ocurren eventos de altísima volatilidad en los mercados financieros, normalmente entre 1 y 3. En los años 30 hubo una caída del 85% y dos caídas del 30%, para luego, como digo, 25 años más tarde acabar en el mismo nivel que empezamos. En los años 70 ocurrieron un par de caídas del 50%, para luego
no recuerdo exactamente los números, pero como 10, 12 años más tarde acabar exactamente en el mismo nivel. Y en los años 2000 pasó exactamente lo mismo, dos caídas de 56 y 50%, para después acabar en el año 2011 más o menos en el mismo nivel en el que estábamos en el 2000 cuando explotó la burbuja.com, ¿no? Seguro que esto lo tienen más reciente la crisis de 2007, el 2011, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas las cosas que ocurrieron ahí, ¿no? Entonces estos procesos de rotación de capital se caracterizan por esto y porque además, adicionalmente, que es lo verdaderamente interesante, estos activos duros de los que estoy hablando sufren en estos mismos periodos un outperformance, o sea, una extraordinaria sobreperformance respecto a las bolsas. De tal manera que si a lo mejor en 10, 12 años la bolsa me da más o menos cero, ¿no? Aproximadamente, depende cuando empiece a medir y tal, pero desde luego no da el 8 o 10% anualizado que suelen dar históricamente hablando. En estos periodos, pues estos activos dan miles por cientos, o 500% o miles por ciento, o sea, dan una rentabilidad muchísimo más, muchísimo más alta, que es lo que caracteriza precisamente a los procesos de rotación de capital, que el capital pasa de un sitio a otro, ¿no? Y por eso hay apetencia por esos activos que son los que generan, no solo sale de la bolsa, sino que además se va a estos activos, ¿no? Entonces, para afrontar estos periodos son, aunque parezcan terribles noticias y ciertamente no son especialmente halagüeñas, ¿no? En realidad tiene otra cara, que es que estos periodos generan, por supuesto, si estamos preparados, nos dolerá menos, nos va a doler sin duda, ¿no? Pero nos dolerá menos. Y por otro lado, generan unas grandes oportunidades con precios de compañías solventes que no están sujetas a estos vaivenes en su propio negocio, ¿no? Que probablemente no volveremos a ver en muchos años, 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces nos da excelentes oportunidades si estamos bien preparados, ¿no? La forma de afrontar esto es teniendo carteras correctamente diversificadas, correctamente estructuradas, no solo diversificadas, sino también correctamente estructuradas y gestionarlo con inteligencia, ¿no? Hacer una cierta gestión activa con inteligencia y un poco apartándose del día a día cuando ocurren estos eventos, ¿no? de caídas gordas, y actuando con las carteras en ese momento, ¿no? Para esto para poder hacer esto, tenemos que, si nos creemos que estamos en esta situación y este discurso, que por cierto no soy el único que lo tiene, si nos creemos esto, nuestro deber o nuestro trabajo, digamos, si queremos aprovechar esto como una gran oportunidad de crear riqueza a muchas décadas vista, debemos cambiar la estructura de nuestras carteras. Hasta ahora hemos estado trabajando en los últimos 15 años aproximadamente, sí, 15 años, de 2011 a 2012, con carteras estructuradas de manera tal que la apetencia al riesgo está principalmente en las bolsas. El núcleo de la cartera está principalmente en las bolsas y alrededor de esto tenemos otros activos que nos han permitido diversificar en oro, en divisas, yo qué sé, en renta fija, en activos reales y en otro tipo de cosas. Patrimonialmente estamos diversificados alrededor de un núcleo que genera una rentabilidad sostenida o ha generado rentabilidad sostenidas hasta ahora, ¿no? Núcleo, renta variable y satélites que nos permiten núcleo de riesgo, renta variable y satélites que nos permiten diversificar, ¿no? Y aprovechar oportunidades que también ocurren, ¿no? Sin embargo, para este nuevo ciclo en el que el capital ha rotado, el cambio, la cartera debe estar estructurada de otra manera, donde ese núcleo de apetencia por el riesgo, sea cual fuere, ya no debe ser renta variable, sino que deben ser estos activos de más duros, ¿no? Oro, plata, platino, níquel, cobre, petróleo, gasolina, este tipo de activos, ¿no? Que ciertamente han demostrado en el pasado que cuando ocurren estas rotaciones de capital es hacia donde se va el capital. Entonces nosotros queremos estar con el capital inteligente, ¿no? De la misma manera. Entonces, como digo, en este núcleo, esta nueva cartera o esta cartera reestructurada, el núcleo de la apetencia por el riesgo, no quiere decir que tomemos más riesgo en la cartera, sino que el núcleo de la apetencia por el riesgo ya no debe estar en bolsa. Hay un núcleo de activos duros y alrededor de esto a satélites de bolsa y de cosas conservadoras que nos permitan aprovechar. La parte de bolsa nos permitirá diversificar porque habrá cosas de bolsa que sigan generando retorno a pesar de la volatilidad.
y satélites, digamos, de menos riesgo que nos permitan aprovechar las oportunidades que van a surgir en las bolsas cuando ocurran estas caídas, si es que finalmente el proceso ocurre, ¿no? Así es como deberían estar estructuradas las carteras, ¿no? Em, la verdad es que hoy por hoy hay bastantes, es posible que no ocurra, como siempre nadie sabe lo que va a pasar, no es posible que no ocurra, pero la verdad es que hay suficientes evidencias de que está pasando, de que está empezando a pasar. El año pasado el oro subió 60%, la plata subió 180%, bueno, el ratio bolsas dividido por oro, porque unas características que tienen estos procesos también es que tenemos que empezar a valorar los activos ya no valoramos ya no deberíamos valorar los activos y esto sé que es un poco complicado, pero ya no deberíamos valorar los activos en términos de moneda fiat, ¿no? De dólares, euros, etcétera, sino que deberíamos entender que hay que valorarlos en lo que ahora tiene valor, que es el oro, la plata, el níquel, el cobre, etcétera, ¿no? Entonces, esto que es a lo mejor ciertamente una novedad para muchos, en realidad se ha hecho siempre, ¿no? Y se miden ratios como el ratio de la bolsa dividido Dow Jones dividido el oro, que es el que un poco indica que estos procesos están empezando, ¿no? Estos procesos además se caracterizan por mucho dolor en la sociedad, porque no solo evidentemente en la parte patrimonial, sino que también vienen acompañados de una o más recesiones que a veces no son pequeñas, vienen acompañados de altas inflaciones, que bueno, no hace falta que diga porque la tenemos muy cerca cómo se sufre con estos eventos, con lo cual digamos que es como que se retroalimentan, ¿no? Es cierto también que nunca había ocurrido un evento de estos con los ratios de deuda y los países endeudados tal como están ahora, ¿no? Entonces, en realidad nos estamos enfrentando a un terreno semi desconocido. Hemos estado aquí antes, pero no exactamente aquí, como estamos ahora, ¿no? Cuando hemos encontrado estas situaciones en el pasado, en el año 2000, por ejemplo, no había la crispación y la geopolítica, los problemas geopolíticos que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, es un terreno ciertamente interesante de navegar, va a ser interesante de navegar. Bueno, también no quiero pasar un mensaje tremendista, aunque evidentemente algunas cosas de las que estoy contando no serán agradables cuando ocurran, ¿no? Y también voy a poner en contexto todo esto porque hay contraargumentos para esto, ¿no? Nos enfrentamos ahora a una parte del ciclo en la que las elecciones presidenciales en Estados Unidos mandan mucho. Tradicionalmente, las elecciones en Estados Unidos evidentemente son cada 4 años. Tradicionalmente, el año de elecciones midterm, como es el 2026 en el que estamos ahora, es un año regular para las bolsas. En contra de lo que mucha gente cree, lo que dice la historia es que el año de elecciones de medio mandato, donde se eligen las cámaras, suelen ser años que normalmente ganan menos y hay menos años ganadores que un año estándar de bolsa. ¿Okay? Este sería el 2026. Sin embargo, el 2027, que es el año preelectoral en Estados Unidos, le pasa lo contrario. Le pasa que es un año en el que normalmente más de estos años ganan en bolsa y los que ganan más dinero de lo que gana la bolsa normalmente. Si la bolsa normalmente gana 8 o 10%, el año preelectoral suele ganar 12 o 14. Y si gana 75-80% de las veces, un año en bolsa es ganador 7 de cada 10 veces, 7-8 de cada 10 veces, este normalmente es 8-9, ¿no? Con lo cual hay contraargumentos, o mejor dicho, hay señales mixtas que podrían ser compatibles. Si este año en el que estamos hubiera una caída del menos 40% de bolsa, todo cuadraría, porque el año que viene sería muy bueno, se habría producido el proceso de rotación de capital, el primer evento del proceso de rotación de capital, y todo cuadraría, ¿no? Pero bueno, aún así es posible que no ocurra, ¿no? Porque como digo, otra de las características es que estos procesos suelen traer recesiones y a veces no leves, ¿no? Entonces eso parece que en el 2026 estamos un poco tarde para tener una recesión severa, ¿no? Y el 2017 me suena que no debería ser un buen año para tener una recesión, ¿no? Considerando que es un año preelectoral en Estados Unidos y a nadie le gustaría
y seguro que a la administración republicana no le gustará enfrentarse a unas elecciones en medio de una recesión y con las bolsas cayendo 40%, ¿no? Entonces me creo que pondrían toda la carne en el asador para que no ocurriera, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, que no me voy a meter, no tengo ni el conocimiento ni la intención de meterme en temas políticos ni macroeconómicos, lo que sí parece razonable pensar es que si esto ocurre tenemos que hacer cosas con las carteras. Y estas cosas son básicamente las que he comentado. Mover el core el núcleo de la cartera que apetente al riesgo de bolsas a activos duros, a petróleo, níquel, oro, plata, platino y este tipo de cosas. Bueno, sé que no es una buena noticia del todo, pero bueno, es mi visión y por eso la tengo que compartir.